lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. Que Dios les bendiga, amados hermanos que están sintonizando siempre este programa, hermanos líderes, lideresas, hermanos supervisores, anfitriones que siempre están a la expectativa de querer conocer un poco más de la palabra del Señor. En esta oportunidad corresponde continuar con la lectura de estos temas tan interesantes y vamos a abrir la Biblia. Precisamente lo hacemos en el libro de Números, capítulo 14, versículo 26 hasta el versículo 35. Leo la palabra de Dios que dice de la siguiente manera. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo has de murmurar contra mí, esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Así que diles de parte mía: juro por mí mismo que haré que se les cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrará en ella Caleb, hijo de Jefón, y Josué, hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra, y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Durante 40 años los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto. Cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. La exploración del país duró 40 días, así que ustedes sufrirán 1 año por cada día. 40 años llevarán a cuesta su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Yo soy el Señor y cumpliré al pie de la letra todo lo que anuncié contra esta perversa comunidad que se atrevió a desafiarme. En este desierto perecerán, morirán aquí mismo. Hasta ahí la lectura, queridos hermanos, y en esta oportunidad corresponde el tema de hijos afectados por los padres. Ese es el tema para esta semana, hijos afectados por los padres. La verdad central habla acerca de que los hijos pueden resultar afectados por las decisiones y pecados de sus padres. Eso es algo muy importante, hermanos, que debemos de tomar muy en cuenta. Encontramos en esta enseñanza un detalle muy importante y es de que cuando Moisés llega a esa edad, ¿verdad?, de 80 años, a esa edad ya adulto mayor, Dios lo llama para esta gran misión y era precisamente de ir a liberar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. La tarea no era fácil, ¿verdad? Era muy complicada porque implicaba muchas situaciones, muchas adversidades que se enfrentaría en el camino. Sabemos que al final el Señor muestra su poder. Él muestra esa liberación poderosa, su poder glorioso a través de todos los milagros que Él ejecuta. Encontramos que Moisés condujo a este pueblo, ¿verdad?, a esa tierra prometida, esa tierra donde habría bendiciones en abundancia. La llegada a esa tierra, a la frontera de ella, no tardó mucho tiempo, pero en el trayecto el pueblo demostró mucha incredulidad, mucha dureza de su corazón, mucha rebeldía a la dirección de Moisés. Y sabemos muy bien de que apenas habían ellos entrado al desierto, cuando vieron que los egipcios los iban persiguiendo y vieron que el mar estaba cerca, le dicen a Moisés: ¿por qué no dejó que muriesen o que si acaso no habían sepulcros allá en Egipto? Y empiezan como a rebelarse, a ser incrédulos ante el poder de Dios que precisamente habían visto hace unos días atrás. Sin embargo, el Señor se mostró de una manera gloriosa y poderosa. Y ustedes saben la historia, el Mar Rojo es abierto, cómo la gloria de Dios se manifiesta. El Señor mismo dice que Él iba a demostrar su poder y así fue. El ejército de los egipcios perecen, ¿verdad?, anegados por el agua, mueren en esa travesía persiguiendo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Así es como encontramos, hermanos, a manera de introducción, parte, ¿verdad?, de lo que fue
esa travesía. Cuando ya llegan al lugar, Moisés selecciona a 12 personas. Y ustedes conocen muy bien, ¿verdad?, la historia. Saben de que 10 de ellos vinieron y estaban desanimando al pueblo, estaban reprochando de que la situación no era fácil. Sin embargo, habían 2 que eran fieles. Habían 2 que permanecieron fieles, ¿verdad?, al Señor, creyendo a Dios lo que Él les había prometido. En primer lugar, encontramos en el desarrollo ya de este tema una generación de padres incrédulos. Al recibir ese informe negativo, ¿verdad?, de estos 10 espías, el pueblo comenzó a murmurar en contra de Dios y hablar, ¿verdad?, de la situación que estaban experimentando. Cuando se les dice que allí habían gigantes, que era una tierra difícil de acceder. Y por eso encontramos acá en estos versículos, el versículo 27 en adelante, que el Señor les dice: ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Así que diles de parte mía, le dice a Moisés: juro por mí mismo que haré que se les cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Entonces, a causa de su incredulidad, ahora Dios hará, ¿verdad?, que todos esos temores que ellos tenían se les hiciesen realidad. Terminaron muriendo de una manera, ¿verdad?, violenta, por así decir, en el desierto. El Señor es paciente, cierto, ¿verdad?, Él tiene misericordia, pero cuando la incredulidad del ser humano llega, ¿verdad?, hasta este extremo, se vuelve así y persistente y persiste aún más, termina por abandonar a la persona, los deja a sus propias expensas, propios deseos y caminos que quieran elegir. Entonces, para nosotros en este detalle, ¿verdad?, encontramos algo muy interesante, muy importante. Pareciera de que estamos viviendo ese tiempo, una generación de personas incrédulas y de padres incrédulos. Muchas personas le han vuelto la espalda a Dios, conocedores de la palabra del Señor, y muchas personas no quieren seguir los caminos del Señor. Pareciera, ¿verdad?, que esto se vuelve a replicar, esta situación de incredulidad. En segundo lugar, tenemos que nuestro Dios no es injusto. Y vemos, ¿verdad?, cómo en estos versículos siguientes, el 29 al 30, se nos muestra acerca de esa gracia del Señor. Y lo dice de esta manera. Versículo 29 dice así: los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en el desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefón, y Josué, hijo de Nun. Entonces, hermano, ahí se ve acerca de nuestro Dios, ¿verdad? Un Dios justo, un Dios misericordioso. Dios establece 2 excepciones en esta ocasión. La primera fue hacia los niños, ¿verdad? Esa gracia hacia los menores de 20 años. Por ser ellos jóvenes, no les atribuye ninguna culpabilidad, sino que al contrario les muestra su gracia, les muestra su misericordia. Y la segunda fue, ¿verdad?, con respecto a Caleb y a Josué, que fueron los 2 espías que habían inspeccionado también la tierra juntamente con los demás, con los otros 10, pero que habían creído a las promesas del Señor. Habían creído a la palabra de Dios y habían hecho posible animar al pueblo a creer. Sin embargo, usted conoce la historia, ¿verdad?, que se nos muestra aquí en la palabra de Dios, que el pueblo se volvió cada vez más renuente. El versículo 31 y 32 nos dice: también entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra. Serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron, pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Entonces, hermanos, acá estamos viendo cómo el corazón, ¿verdad?, de los seres humanos cada vez se va endureciendo más. En esta ocasión, allá en Génesis habla acerca de los designios, ¿verdad?, de la voluntad, del corazón de los hombres. Dice, era solamente de continuo el mal. Así era el corazón de estas personas. Pero sin embargo, el Señor muestra esas 2 excepciones acá, ¿verdad? Y esa misericordia se muestra una y otra vez hacia el ser humano, queridos oyentes, queridos hermanos que en este momento están sintonizando este programa. También encontramos, ¿verdad?, otro aspecto muy interesante, y es que los hijos son afectados por las decisiones de los padres. Pero, ¿por qué razón?, dirá alguien. Y fíjese que eso lo tenemos en la palabra de Dios. Lo encontramos una y otra vez.
A pesar de que el Señor había dicho que los niños sí entrarían en la tierra prometida, había un costo que debían de pagar por el pecado de los padres. ¿Y cuál era? Aquí lo dice el versículo 33, que durante 40 años los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto, cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Mire cómo fueron afectados. Quizás en este tiempo, hermanos, usted puede saber de muchos casos donde los padres afectaron con sus decisiones, por supuesto malas decisiones, a su familia, a sus hijos. Fueron afectados de una u otra manera. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, si es la voluntad de Dios que yo vaya a el sueño americano, por decir algo, y se van y en muchos casos se olvidan de sus seres queridos. En otros casos, ¿verdad? Hay personas que perecen en el camino. Hemos sabido de situaciones así pero tan extremas. En otros casos puede ser de que los padres se encuentran acá, ¿verdad?, con sus hijos. Pero ¿qué sucede? Que hay un abandono físico. Cuando el padre y la madre están ahí, o los cuidadores están ahí con sus hijos, pero que no les prestan atención. No les dan la debida atención, no les dan el debido apoyo, ¿verdad? Quizás están apoyando en ciertas áreas, en el estudio, en la casa, ¿verdad?, dando un techo, qué sé yo, ¿verdad?, en la medicina, pero sin embargo no hay comunicación con su ser querido. Toda decisión que el padre tome afectará a sus hijos. Claro, tenemos que aclarar muy bien que si el papá cometió una falta, por supuesto, ¿verdad?, el hijo no la va a pagar, porque así lo dice Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, y siempre leo la Nueva Versión Internacional. Dice así, todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la de su hijo. Al justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. Entonces nos queda claro, ¿verdad?, que los hijos son afectados por las decisiones negativas que toman los padres. Padres, ¿verdad?, que se fueron por las situaciones de los vicios, de los malos hábitos, y eso afecta grandemente a la familia, a los hijos. Lamentablemente este patrón se ha replicado. Este patrón, ¿verdad?, de situaciones como esas, de malos hábitos, se está replicando en nuestra sociedad. Está afectando grandemente, porque el padre, ¿verdad?, dijo, mire, es que yo no hallo salida, solo hallo salida en el alcohol, en los vicios, en el cigarrillo. Y eso afecta, ¿verdad?, que la economía de la familia, afecta el hogar. Los padres a veces pueden estar juntos, pero ya no hay comunicación, o a veces llegan hasta el extremo de separarse, de divorciarse. Los hijos, en este caso, salieron afectados por la incredulidad de sus padres. A causa de ella se demorarían 40 años, dice que la palabra de Dios, en entrar a la tierra prometida, a esa tierra de descanso. Este ejemplo que se nos muestra acá en la palabra de Dios es tan importante, que deja ver el cuidado que todo padre debe de tener con su conducta y sus decisiones. Estas pueden afectar grandemente el futuro de, en este caso, sus hijos. Entonces, queridos hermanos, tomemos muy en cuenta este aspecto, este elemento, ¿verdad?, que es de mucha o de vital importancia para nuestra sociedad. Para finalizar, como aplicación, tenemos que aunque los hijos no tienen la culpa, ¿verdad?, por las faltas que cometen sus padres, muchas veces los resultados son graves. Y como aquí se relata en esta ocasión, ¿verdad?, la Escritura habla, ¿verdad?, acerca de la situación que experimentaron. Los padres murieron, se quedaron postrados en el desierto. Por 40 años los hijos divagaron en ese lugar, ¿verdad?, como en círculos, hasta que murió el último de esa generación malvada y perversa, como dice otra versión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, Dios nos da una salida a través de su Hijo Jesucristo. Él nos dice, ¿verdad?, que se arrepientan todos en todo lugar. Un arrepentimiento sincero y puede borrar, ¿verdad?, todo pecado, toda falta. La sangre de Cristo limpia todo pecado y abre la puerta del perdón y la reconciliación con el Señor, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar esta oportunidad que hoy se nos da de parte de Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar